Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Luego de tener una entrevista bastante esperanzadora, nos volvió un poco el alma al cuerpo, después de escuchar a Caro de la Facultad de la UBA de Sociología, de Sociales, contándonos un poco la lucha que están llevando estudiantes y docentes. Muy lindo todo lo que comentó acerca de las tomas y la lucha. Vamos a ir a otro tema que tiene que ver con que la CTA Autónoma y la CTA de los y las trabajadoras anunciaron el comienzo de un proceso de unificación. Vamos a ver si esto nos da esperanza o no. Para analizar esta situación estamos en comunicación con nuestro querido compañero, hablamos de Luis Campos. Hola Luis. Hola Chacha, ¿cómo andan? Muy bien, acá ansiosas de saber qué está pasando con las CTAs, así que bueno, qué mejor persona que Luis para darnos así una visión por lo menos general del asunto. Bueno, por lo pronto hoy movilizándose en el Congreso y movilizándose de manera unificada. Así que en este caso vamos a hacer un comentario a partir de algo que me comprende en las generalidades de la ley. Yo integro un equipo de investigación dentro de la CTA Autónoma, pero dentro del mundo sindical una de las noticias de las últimas semanas efectivamente fue que las dos conducciones de las dos CTA, la CTA Autónoma, la CTA de los trabajadores y las trabajadoras, anunciaron esto que decías, el inicio de un proceso tendiente a buscar algún tipo de reunificación después de lo que había sido la ruptura de la CTA ya por el año 2010. Un proceso que va a llevar tiempo, que todavía está recién en sus primeros pasos. Este tipo de cuestiones no se resuelven ni de una semana para la otra, ni de un año para el otro, pero sí me parece que es un dato muy importante porque, bueno, muestra cierto reacomodamiento, al menos en el ámbito de las centrales sindicales, que tiene un poco que ver con lo que está pasando con las experiencias de organización de los trabajadores y las trabajadoras a nivel superestructural, y acá sí por ahí vamos a entrar un poquito en algunas características del mapa sindical, de cómo es ese mapa de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, pero que también tiene que ver con algo que está pasando a nivel de las bases, a nivel de los lugares de trabajo. Entonces, me parece que hay que combinar un poco las dos cosas. Para ponerlo en contexto, en la actualidad en la Argentina existen 3 centrales sindicales, la CGT, que es la central mayoritaria, las dos y luego las 2 CTA. Ahora, dentro de la CGT también existen líneas internas, no es que es una conducción monolítica, unificada. De hecho, hay 2 agrupamientos muy importantes, la Corriente Federal de Trabajadores y el Frente Sindical por un Modelo Nacional. Ahora, son distintos agrupamientos que forman parte de la CGT, pero que no necesariamente coinciden o acompañan la línea oficialista dentro de la CGT. De hecho, por ejemplo, una de las noticias del día es que el secretario gremial de la CGT, Mario Manrique, el que sería el número 2 del ESMATA, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz, que es secretario gremial de la CGT, es decir, ocupa un cargo muy importante dentro de la conducción de la CGT, anunció que va a renunciar en disconformidad con la línea que está llevando la CGT, a la cual acusa de ser muy complaciente con el gobierno nacional. Así que eso por el lado de la CGT, que es nuevamente la central mayoritaria, y las 2 expresiones de lo que en su momento había sido la CTA unificada. Recordemos, la CTA se funda a mediados de los años 90 a partir de un proceso de sindicatos, en su mayoría ligados al sector público, pero también que incluían otras experiencias de trabajadores y trabajadoras del sector privado, que rompieron con la CGT a principios de los 90, disconformes con la cercanía que tomaba con el gobierno de Carlos Menem en su momento. Y a partir de ahí, en los años 90, sobre todo, la CTA ocupó un lugar muy importante en el proceso de resistencia contra el neoliberalismo en Argentina, al principio de manera solitaria, luego con el acompañamiento, por lo menos en una especie de unidad en la acción, con un sector de la CGT que se había desprendido de la conducción oficial, el MTA, del cual surge el liderazgo de Hugo Moyano, tiempo después. Así que ese proceso a la CTA la había consolidado como una central sindical minoritaria, pero muy importante
en el mundo sindical de nuestro país, y llegó a un punto de ruptura en el año 2010, luego de una elección donde los votos, independientemente del resultado final de esa elección, claramente había una especie de ruptura por mitades, donde había un sector liderado por Hugo Yasky, que era más afín, más cercano al gobierno en ese momento de Cristina Fernández de Kirchner. El sector en su momento liderado por Pablo Micheli, más referenciado con Víctor de Genaro, era un sector que venía planteando una necesidad de tener una mayor autonomía. A ver, ese proceso no se pudo resolver internamente y terminó conduciendo a una fractura de la CTA que se cristalizó institucionalmente 4 años después. O sea, en 2010 se produjo la ruptura en esas elecciones que no pudieron terminar. 4 años más tarde el Ministerio de Trabajo le otorgó 2 inscripciones gemelas, es decir, reconoció formalmente la existencia de 2 centrales obreras. Bueno, ese es el proceso que en estas semanas se empezó a desandar. Luis, te interrumpo un segundo, sobre todo para entender esta fractura de la CTA. Vos mencionabas que tiene que ver con acercamientos políticos en cuanto a la CTA y la CTA, o sea, y la diferenciación con la CTA autónoma. O sea, el motivo tiene que ver con eso, con el acercamiento al gobierno de Cristina Kirchner. Sí, definitivamente el motivo en su momento, más allá de la imposibilidad de llevar adelante una elección nacional donde había voto directo, con todas las dificultades que genera eso a nivel nacional, lo cierto es que había un posicionamiento distinto frente al gobierno en ese momento, insisto, eran los últimos años del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que fue en definitiva lo que terminó explicando la ruptura en dos, la CTA que se parte en dos, en un caso más ligado a la postura de CETERA, en otro caso más ligado a la postura de ATE. Es decir, CETERA y ATE son las 2 organizaciones más importantes en términos de cantidad de afiliados de cada una de las CTAs, y en definitiva lo que terminó explicando esa ruptura fue el posicionamiento respecto del gobierno de turno, algo que en la medida que la situación política a nivel nacional fue cambiando, empezaba a quedar cada vez más alejado en el tiempo, es decir, no había mucha justificación para permanecer separados, no la hubo durante el gobierno de Mauricio Macri, mucho menos en la actualidad durante el gobierno de Javier Milei, y me parece que tanto Hugo Yasky, el actual secretario de la CTA de los Trabajadores, como Hugo Godoy, el secretario general de la CTA Autónoma, dijeron en estos días que si hay algo que aprendimos con el paso del tiempo, fue que distintos posicionamientos políticos frente a un gobierno de turno no deberían hacernos recaer en rupturas y en conflictos internos de esas características, que habría que buscar alguna otra forma de resolverlos. Me parece que eso es parte de un aprendizaje histórico, y de vuelta, que lo que genera es que hoy se empiece a plasmar una estrategia de unidad en la acción muy fuerte. El puntapié inicial fue un plenario conjunto de las 2 conducciones nacionales, que ahora se van a empezar a replicar en plenarios provinciales, en las CTA regionales, en las CTA locales, con la idea de vuelta, generar espacios de articulación, espacios de confluencia, espacios de discusión política de las 2 centrales, que en algún momento del futuro permitan ir avanzando hacia ese proceso de reunificación que, como te decía, no va a ser sencillo, que va a llevar mucho tiempo, pero que bueno, me parece que estas semanas se dieron esos primeros pasos, y son pasos que son bastante alentadores, teniendo en cuenta que la fragmentación de las organizaciones del campo popular no es una buena noticia en un momento de una ofensiva tan importante como la que estamos viviendo en estos meses. No, claro. Escuchándote pienso 2 cosas. La primera tiene que ver con esto, ¿no? Con reacciones ante un contexto bastante desalentador, y cómo eso se genera, en cierto punto, ciertas conexiones o por lo menos acercamientos de sectores que no es que están totalmente opuestos, sino que pueden diferir de algún tipo de tendencia
u orientación política. Pero pienso, en ese sentido, en cuáles son los principales desafíos en esto que decís, ¿no? Que es un proceso largo, que puede ser recontra difícil. ¿Dónde, si podés divisar algunos de los principales desafíos que tienen que enfrentar estas centrales sindicales para mantener, si es que se quiere, esta unidad? Hay desafíos que tienen que ver con el afuera, hay desafíos que tienen que ver con la propia interna de las dos centrales y de las organizaciones que la conforman, y hay desafíos que son estructurales. Respecto de los desafíos internos, que me parece que son los menos importantes, hay provincias en las cuales el enfrentamiento entre las dos CTA y las internas de ATE, de CETERA, de CONADU, son muy importantes y habrá que ver cómo se resuelven. Pero me parece que son los menos importantes. Hay un desafío para el afuera, es decir, que me parece que tiene que ver con esto que hemos venido charlando muchas veces, esta ofensiva sobre los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que se plasma en las múltiples dimensiones que podemos encontrar. Basta abrir los diarios o cualquier portal esta semana, desde los avances sobre el sistema público de salud, los avances sobre el sistema, en este caso de las universidades públicas nacionales, el tema del día de hoy, pero no quería dejar de mencionar la situación en el Hospital Laura Bonaparte, los avances sobre los derechos de jubilados y jubiladas. Me parece que ahí hay un desafío que tiene que ver con cómo posicionarse y cómo dar la respuesta más contundente posible frente a esos embates que son muy intensos. Entonces ahí te diría como los dos niveles. Y hay un tercer desafío que te decía que tiene más que ver con la cuestión estructural, que lo traigo a colación porque es algo que se está poniendo arriba de la mesa de discusión en este proceso tendiente a lograr una reunificación de la CTA, que es volver a discutir y volver a agendar debates sobre cómo potenciar los procesos de organización de los trabajadores y las trabajadoras que no están dentro del mundo formal del trabajo. Para la CTA esto fue un tema importantísimo desde su fundación, en los años 90, aquella vieja frase de la nueva fábrica es el barrio, con todas las virtudes, las potencias que tuvo en los años 90, pero con todos los límites que le puso a la estrategia sindical en un contexto de recuperación del empleo formal como pudo haber sido la primera década de este siglo. En la primera década de este siglo, esta idea de las fábricas del barrio aparecía como un corset, como un límite, como un problema, si se quiere, para comprender los cambios que estaban produciendo en el mercado de fuerza de trabajo. En cambio, en la actualidad, esto vuelve a ser un tema, y tal vez lo que demuestra es que nunca había dejado de serlo, que en todo caso esos cambios que se habían generado en la primera mitad de los años de la primera década de este siglo no eran tan sólidos, no eran tan estructurales como por ahí podía parecer en ese momento. Y ahí un desafío muy importante que ya tuvo la CTA en los años 90 y que lo vuelve a tener es cómo hacer para incluir a todos esos trabajadores, trabajadoras informales que no tienen aportes, trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, trabajadores y trabajadoras que desarrollan sus tareas al margen de cualquier tipo de formalidad y que se organizan y que están organizados y que si no están organizados necesitan organizarse. Me parece que ahí hay un tema importantísimo porque para la CGT esto nunca fue un tema, esto en todo caso era un problema que se iba a resolver con el tiempo, era una especie de problema temporal del sistema, pero que nuevamente íbamos a volver a ese modelo de pleno empleo que fue un poco la regla de la primera, de las décadas previas, del momento de la fundación de la CGT, del momento de oro. Sí. Y esto efectivamente no fue así, y la CGT no tiene una política para esos sectores. Sin ir más lejos, la propia UTEP, posiblemente la organización más importante en términos de cantidad de miembros de la economía popular, de la economía informal, viene pidiendo ser admitida institucionalmente en la CGT y la CGT no le contesta. Y ahí, desde las dos CTA, hay una idea de volver a avanzar con esos vínculos, volver a reforzar esos vínculos, e incluso hasta, ¿por qué no?, de generar algún tipo de articulación con la UTEP, para, ¿por qué no?, integrarla dentro de una nueva central sindical donde confluyan todos estos sectores. Me parece que ahí hay algo que en lo superestructural se juega uno de los desafíos más
importantes que tiene la clase obrera en nuestro país en la actualidad, que es cómo hacer para incluir en las estrategias de organización colectiva y potenciar la capacidad de organización y de acción de ese 50% de los trabajadores y trabajadoras que no están comprendidos en las relaciones formales de trabajo, Claro. Que son muchísimos y que posiblemente vayan a ocupar un papel decisivo en cualquier tipo de crecimiento del ciclo de conflictividad, los conflictos laborales que puedan suceder en el corto y en el mediano plazo. Así que me parece que ahí hay tal vez el desafío más interesante, y una CTA unificada claramente tiene mucha mayor potencialidad para integrar a esas organizaciones que ya existen y para fortalecer procesos organizativos de esos trabajadores y trabajadoras, que además son los que peor lo están pasando. Sí, claro, y pienso también en la capacidad de intervención, ¿no? Como en la unidad de las 2 CTA, evidentemente, esto que decís es mucho mayor, y a su vez dan, digamos, una visibilidad de un conjunto de trabajadores y trabajadoras unidas frente a algo bastante particular como es el contexto y las diferentes medidas económicas que se están tomando ahora y también que se tomaron en diversos momentos de gobiernos anteriores, ¿no? Si hay algo que no aplica acá, son las reglas de la aritmética, la matemática básica. La división de la CTA en 2010 no es que le dejó a cada una de las 2 centrales el 50%, la mitad de lo que tenían. Le dejó mucho menos. Porque la división, en la división uno pierde, uno resta. Y lo mismo pasa ahora. En la reunificación no es que, sumamos lo que tiene una más lo que tiene otra y tenemos el doble, o tenemos la suma de las dos. No, tenés mucho más. Y tenés mucho más porque te transformás en un espacio que permite convocar a otros, que permite canalizar mucha energía que está dando vuelta y que no necesariamente tenía a dónde articular. Incluso de sectores de la propia CGT, que no necesariamente se van a ir de la CGT, pero que posiblemente ante la presencia de una CTA unificada van a estar en condiciones y deseosos de articular de una manera mucho más potente con la CTA, como en su momento articuló el MTA en los años 90, y van a estar mucho más tentados de articular con esa CTA reunificada más potente que lo que podrían estarlo en el caso de persistir una división como la que existía hasta ahora, como la que sigue existiendo en el plano formal, pero que en el plano político, en el plano material, se va a ir diluyendo de una manera mucho más acelerada que el camino formal. Acá el camino formal, la reunificación formal, va a ser el último capítulo de una historia que se empezó a escribir en estas semanas y que está teniendo capítulos, te diría, de manera cotidiana. Semanal. Hoy la movilización del Congreso, y seguramente va a haber plenarios, reuniones en los próximos meses en distintas provincias, así que vamos a seguir teniendo novedades de este tipo, afortunadamente, de manera muy, muy recurrente. Quien habla es Luis Campos, compañero, amigo de Eso que Falta, en su columna La Casta Sos Vos, en este caso hablando sobre el proceso de unificación de las 2 CTA. Dejo como capítulos, ya que hablamos de capítulos, pienso en la representatividad con respecto a los mandatos de base y en la famosa burocracia sindical, que es algo que se suele escuchar en muchas manifestaciones, como para sumarles temas a las reuniones que se den, ¿no? Entre las 2 CTA. Me das puntapié para charlar dentro de 15 días sobre el modelo sindical argentino. Me encantaría. ¿Qué es esto del Sindicato Nacional por rama de actividad, los sindicatos de base, los delegados, las comisiones internas, y cómo eso en realidad está repleto de tensiones y está lejos de poder reducirse a una lectura lineal? Pero en 15 días nos metemos en una me encantó. Tenemos entonces el avance para el capítulo que viene, hablar un poco de cómo se conforman estos sindicatos y a qué nos referimos muchas veces cuando hablamos de burocracia sindical. Luis, te agradezco un montón este panorama acerca de vamos a decir, del proceso de unificación de la CTA. Iba a decir posible, pero vamos a verlo como algo ya hecho, o sí, por lo menos iniciado. No, está lanzado. Si termina en un proceso de reunificación formal o no, es otra historia, pero hoy ya está lanzado. El acercamiento está. Gracias, Luis.